Bueno, en la respuesta corta lo que les voy a preguntar es análisis de gráficas. Entonces, nada más tienen que recordar cómo era el dominio de izquierda a derecha. Entonces, el punto más a la izquierda en el eje X, porque recuerden que el dominio era en el eje X, es -2. Luego, aquí terminamos con una flecha que está a la derecha. Recuerden que flecha a la derecha significaba más infinito. Ahora, aquí en -2 está cerrado, está relleno, va cerrado, y en el infinito siempre va a ir abierto. ¿Cuál es el ámbito de la función? Bueno, el ámbito es en el eje Y, es de abajo hacia arriba. Entonces, aquí más bien tengo una flecha que está abajo. Entonces, en el ámbito, flecha abajo significa menos infinito. Luego, hasta alcanzar el punto más alto, que es este que está acá, que sería el número 3. En el 3 va cerrado porque si la gráfica pasa por ahí, se considera cerrado. Obviamente, en el infinito va abierto. Intervalo en el cual la función es estrictamente creciente. Bueno, ¿dónde sube? Si nosotros vemos acá, ella sube en esta parte. Recuerden que ese intervalo es en el eje X. Entonces, ella sube de -2 hasta -1. En -2 lo pongo cerrado porque es el primer punto. Pero en -1 es un punto donde ella cambia. Entonces recuerden que los puntos donde cambiaba de ser creciente a constante o a decreciente, ese punto siempre se ponía abierto. Ahora, una preimagen de 1. Entonces recuerden que preimagen es al revés. Entonces, ¿qué voy a poner yo acá? Yo voy a poner los pares ordenados. Entonces, claramente yo aquí tengo el -2,2, que es este punto de acá. Este de acá. Por aquí arriba tengo el -1,3. Acá tengo el 0,3. Aquí tengo el 1,3 y por acá tengo otro puntito que es el 4 con -1. Y aquí es donde creo que me faltó algo. Es una preimagen de -1, no de 1. Entonces, ¿cuál sería la preimagen de -1? Cuando -1 está de segundo, pues obviamente sería el número 4. Luego viene la parte de resolución de ejercicios. Aquí tienen que calcularme el lado, radio o apotema de ciertas figuras. Entonces, calcule el lado de un cuadrado si el radio mide 8 raíz de 3. Entonces, acuérdense que no importa la figura, yo hago un triángulo. En ese triángulo yo pongo el ángulo central, que es 360 entre el número de lados, que como es un cuadrado sería 4. Eso me da 90. Luego, calculo los ángulos de la base. Los ángulos de la base es 180 menos el ángulo central, que ya vimos que nos da 90, sobre 2. Y eso nos queda 45. Entonces estamos hablando de que este es 45 y este es 45. Me dicen que el radio es 8 raíz de 3. Recuerden, los radios son los de los lados, que están como hacia los lados. El lado, la parte de abajo, la base es el lado y lo de adentro es la apotema. Aquí no necesito partir el triángulo. ¿Por qué? Porque yo solo parto el triángulo cuando me dan la apotema. Entonces, nada más aplico ley de senos. Sería, me dicen que el radio es 8 raíz de 2. Entonces es sen de 45 sobre 8 raíz de 2
es igual al lado, perdón, es igual a sen de 90 sobre el lado. Y recuerden, se multiplica y luego se divide. Entonces sería 8 raíz de 2 por sen de 90 entre sen de 45. Y si no me equivoco, les queda que el lado vale 16. Ok, vamos a hacer esta otra. Calcule el área. Ve que aquí solamente era calcular el lado, ¿verdad? Entonces no hay que calcular como mucho más. Aquí tengo que calcular el área de un octágono regular si el radio mide 10. Bueno, recuerden que yo a ustedes les voy a dar las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces la fórmula del área es n por L cuadrado entre 4 tangente del ángulo central entre 2. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesito el lado. No tengo el lado, tengo el radio. Entonces voy a calcular el lado utilizando lo mismo, el triángulo y ley de senos. Entonces, el radio, que son estos que están a los lados, es el que vale 10. Calculo el ángulo central. Recuerden la fórmula del ángulo central, igual aquí yo se las puse. Es 360 entre n. Sería 360 entre, como es un octágono, entre 8. Y eso les queda 45. Luego calculan los ángulos de la base, que es 180 menos el ángulo central entre 2. Y eso les queda 67,5. 62,5. No, 67,5. Entonces, aplicando la ley de senos sería, voy a hacerlo aquí arriba para que sea como más sencillo. Entonces es 10 entre sen de 67,5, bueno, o sen de 67,5 sobre 10 sobre 10 es igual a sen de 45 sobre el lado. Recuerden que en este no es necesario partirlo porque no me mencionan la apotema. Si me mencionaran la apotema, sí tendría que partirlo. Pues aquí sería multiplico y luego divido. Entonces sería 10 por sen de 45 entre sen de 67,5. Esto daría 7,65.
Que ya teniendo al lado, en realidad el área es nada más cambiar los valores. Sería n, que sería 8 porque es un octágono, por el lado, que es 7,65 elevado al cuadrado, entre 4 tangente del ángulo central, que era 45, entre 2. Nada más sería resolver. Y eso daría 282,57. Ok, vamos a calcular esta de la preimagen. Está en desarrollo porque recuerden que una imagen y una preimagen se calculaban diferente. Entonces, esta que es de la preimagen, yo tengo que resolver una ecuación. Entonces, ¿qué pongo? Pongo la fórmula, que es 3x menos 1 igual a menos 3, y comienzo a despejar. Entonces, recuerden, este menos 1 pasa al otro lado a más 1. Entonces me queda 3x es igual a menos 3 más 1. Entonces les queda que 3x es igual a menos 2. Luego el último paso es el número que acompaña a la x. Este 3 que está multiplicando se pasa al otro lado a dividir. Siempre abajo, ¿verdad? Menos 2 sobre 3. Eso lo intentan meter en la calculadora a ver si lo puede simplificar, pero ya lo va a dejar así. Sería menos 2 tercios. Esa sería la preimagen. Y luego viene este problema. Vean, este problema es muy importante que lo sepan hacer, ¿de acuerdo? Si lo estoy diciendo es porque de verdad es bastante importante. Igual recuerden, yo parto del triángulo. ¿Qué me están pidiendo aquí? Me están pidiendo cuál es el armazón. Entonces lo que me están pidiendo es que yo calcule todo el armazón de esta figura. ¿Cómo se calcula el armazón? Bueno, ese armazón está formado por 8 lados, 8 por lo que mide el lado, más 8 por lo que mide el radio. Y lo que me están dando es la apotema. Entonces, yo necesito calcular el lado y necesito calcular el radio. Obviamente, como me están dando la apotema, no puedo trabajar con el triángulo completo, sino que voy a trabajar con la mitad. Pero vamos a trabajar con el triángulo completo para ver los ángulos. Bueno, ya me están dando el ángulo central, que es 45. Yo calculo estos dos ángulos, que son los ángulos de la base. Ahora, si analizan este triángulo es muy similar al que hicimos antes, donde el ángulo central era 45. Entonces ya sabemos que estos dos valen 67,5. Es 180 menos 45 entre 2. Es 67,5. Ahora, como estamos hablando de calcular lado y radio, pero con la apotema, yo no puedo trabajar con el triángulo completo, sino que trabajo con la mitad. Entonces, me dicen que la apotema, recuerden que la apotema es esta línea que está por dentro. Entonces, esta vale 20. Este ángulo ya no va a valer 45, sino que valdría la mitad, que es 22,5. Este seguiría valiendo 67,5. Obviamente este ángulo, que es donde se forma la apotema, vale 90. Este es el radio.